Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a contarles cuáles fueron los mejores libros que leí este 2021. Este 2021 que ya se nos va. La idea era hacer un top con los mejores 10 libros, pero no pude. Así que lo dejé en 13. Traté de reducirlo lo más que pude. Este año me dediqué exclusivamente a leer clásicos pendientes, por lo cual hay muchos de ellos en esta lista, en este video. No voy a extenderme tanto en cada libro porque creo que casi todos tienen una reseña en el canal, las cuales les iré dejando en la caja de la descripción. Voy a comenzar este top de mejores lecturas con mi última mejor lectura, la última mejor del año, de la cual ya hay reseña en el canal, está en la caja de la descripción, el enlace. Así que vamos a comenzar con Indigno de ser humano, una historia del tremendo Osamu Dazai. Una historia que está narrada en primera persona, que está narrada a modo de cuadernos de nota, donde su protagonista, Yoso, ahí lo pueden ver, dice cuaderno de notas. Y aquí, como les decía, Yoso, su protagonista, nos relata su vida desde su infancia hasta los 27 años. Es una vida en proceso de degradación. Es la historia de cómo un hombre toca fondo. Desde muy pequeño este personaje sintió que no encajaba en este mundo, se sintió indigno de ser humano. Una persona incapaz de sentir amistad y afecto por los seres humanos, por esas criaturas individualistas y mezquinas que él no entendía, llegando incluso al extremo de temerles. Él es incapaz de comunicarse con el resto de la humanidad, por lo que se pone una máscara para poder ser aceptado, máscara que con los años se va destruyendo, al igual que su espíritu. El mundo aplasta a este protagonista y como única alternativa de escape para él están las adicciones al alcohol, a la morfina y los intentos de suicidio. Es la forma que él tiene de evadir el mundo. Es una novela fuerte, impactante, que transmite una enorme sensación de vacío. Estamos ante un protagonista completamente imperfecto, que se siente descalificado para ser humano, pero que conserva los propios vicios y comete los propios errores de su especie. No podía faltar en este listado Los Buddenbrook de Thomas Mann, novela por la cual se le otorgó el Premio Nobel de Literatura al autor. Fue su primera novela publicada en 1901 y aquí nos cuenta la decadencia de una familia de la burguesía alemana de mediados del siglo XIX, y lo cuenta a través de 4 generaciones. Es una novela que en un principio te asusta, sin duda por su extensión, y como habla de 4 generaciones de familia, obviamente también asusta por la cantidad de personajes que tiene. Tiene tantos personajes que incluso el autor agregó un árbol genealógico y un mapa para, lógicamente, ayudar al lector. Y tú ves esto, nada más iniciar el libro, la novela, y te entra un tremendo susto porque crees que estás ante una novela compleja, pero no es así. Yo ni siquiera necesité tanto usar estas ayudas porque se lee muy bien. Es muy amistosa con el lector a pesar de la cantidad de personajes y lugares de los que habla. Es un texto potente, donde Mann retrata todos los convencionalismos sociales de aquel tiempo y cómo estos convencionalismos afectan al espíritu humano. Por eso no es solo un texto de carácter social, sino que es más bien filosófico, ya que ahonda en la existencia de la persona, en si está bien dedicar tu vida en favor de la historia familiar, de la permanencia del apellido familiar en el tiempo, en la utilización de vidas humanas con el fin de alimentar una historia familiar. Y Mann se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que cada integrante de la familia se sacrifique por ella, por la familia?
o que cada persona haga lo que quiere y sea realmente feliz, que todos sigan sus propios deseos o que quizá mejor se ciñan a lo que se considera correcto, según las tradiciones familiares. Ese es el dilema existencial que plantea. Obviamente en esta lista no podía faltar un tremendo clásico que leí este año, Los Miserables, un libro que fue escrito hace 2 siglos y que aún se encuentra completamente vigente. Fue publicado a mediados del siglo XIX, 1862. Es una historia que nos enfrenta a problemáticas humanas de carácter totalmente universal, tanto a nivel individual como colectivo, social. En Los Miserables, Víctor Hugo explora al ser humano y lo hace a través de la corriente literaria imperante en ese momento, el romanticismo. ¿Para qué? Para oponerse a lo anterior, al neoclasicismo, una corriente que estaba dominada por la razón. Y lo hace a través de esta crónica moral, que es una crónica moral de las clases sociales de la Francia de la primera mitad del siglo XIX, cuyos protagonistas no son la clase aristocrática como siempre se hacía, sino que son los miserables, la clase baja, las personas que sufrieron la crisis económica, que sufrieron las injusticias y las desdichas de ese tiempo, presentándonos a personajes llenos de sueños, de ideales y esperanzas, personajes deseosos de la libertad, que se deben enfrentar a la miseria, a la tragedia, a situaciones límite, donde sacan siempre lo mejor de sí mismos, o quizá también lo peor del ser humano. Es una novela que nos invita a reflexionar sobre lo que es la justicia, sobre lo que es el valor de la vida, sobre el amor, sobre el perdón, sobre la verdad, sobre la moral, como les decía, sobre todo lo que es universal. Son muchas las aristas desde donde puedes abordar este texto, que a pesar, yo viví esta experiencia, de no poder leerse de forma tan rápida, vale la pena totalmente hacerlo. Vale la pena que te des tu tiempo, dedicarle el tiempo que se merece, porque lo vale totalmente. Y ahora seguimos con Resurrección, de Lev Tolstoy. Fue otra de mis grandes lecturas de este año. Es la última novela que publica Tolstoy en vida. Pertenece a su última etapa como escritor, cuando estaba más preocupado por hacer crítica social que por hacer arte. Pero aún así, su arte florece en este libro, aunque el mismo Tolstoy no lo quiera. Pero aún así, este arte está en función de hacer una crítica social. Por lo tanto, en Resurrección hay 2 elementos que destacan: lo hermoso de lo literario y el tono de denuncia. El protagonista de este libro es una especie de alter ego de Tolstoy. Es un aristócrata maduro, ocioso, que de pronto toma conciencia de que ha vivido con muchos privilegios, de que su clase social ha contado con muchos privilegios versus las injusticias a las que se ven sometidas el resto de las personas de la sociedad. A través de este personaje, el autor da un paseo por todo lo que está mal a sus ojos, dándole al lector la posibilidad de conocer lo que pasa en, por ejemplo, las cárceles de Moscú, las cárceles de Siberia, en los tribunales de justicia, en el Senado, en la iglesia, en la alta sociedad y sobre todo cómo funciona la maquinaria de la burocracia, la corrompida maquinaria burocrática rusa. Nos lleva a conocer a los personajes que están detrás de todo el sistema, desde las más altas esferas hasta el último vástago del sistema judicial. Tolstoy quiere acabar con todo y reformar la sociedad desde cero, una sociedad corrompida hasta la médula. Los demonios es una también de las mejores novelas que he leído este año, y también una de las mejores que he leído de Dostoyevsky, y a la vez una de las más violentas del autor. Nos relata la historia de unos jóvenes revolucionarios rusos que regresan a su patria luego de pasar un tiempo en el extranjero
y que intentan desestabilizar la sociedad de aquel tiempo. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX en Rusia. Dostoyevsky indaga en la mentalidad de estos jóvenes revolucionarios desde, claro, su perspectiva de ideas revolucionarias y también desde una perspectiva psicológica. Y en lo psicológico mezcla muy bien estos ideales que traen desde fuera, que son ideales colectivos, versus sus ideales personales e individuales de su propio ser. Es decir, el yo versus el pensamiento colectivo. La novela está contada a modo de crónica y está dividida en 3 partes. Dostoyevsky expone ideologías junto con el desarrollo psicológico de los personajes. Sus mentes evolucionan hasta llegar a un desenlace brutal en el final del libro. Es decir, en la tercera parte de la novela se cierra el círculo de las personalidades, de las ideas y de las psicologías que se van desarrollando desde el inicio. Hay que destacar de esta novela que estos personajes que nos presenta el autor son como ideas. Más que personas, son ideas. Representan cada uno un ideal. Son más que personas, son ideas. Y cada uno puede ser una teoría. Tanto así que a partir de ellos surge una especie de polifonía, de voces independientes que se contraponen incluso a las propias ideas del autor. Émile Cioran es un autor inclasificable, imposible de encasillar en algún movimiento o estilo. Pero yo lo voy a llamar un filósofo. Este es el primer libro que publica, por eso es muy recomendable si quieren empezar a leerlo. Iniciar por aquí sería ideal, ya que en este texto están las bases de su pensamiento, las cuales continuará expresando en todos sus otros libros. La obra de este autor está escrita generalmente en aforismos. Por ejemplo, en este texto que tengo acá, que es más tardío, este es el primero. Si se fijan, este lo estoy leyendo. Aquí está en aforismos. ¿Ven? Puros aforismos. Es la técnica que ocupa regularmente Cioran. Pero en las cimas de la desesperación es ensayo. Por lo tanto, puede ser mejor para los lectores entender sus ideas a través del ensayo que de aforismos. Aunque las ideas de este autor encajan muy bien con el existencialismo u otros movimientos filosóficos, Cioran está más inclinado al escepticismo, ya que está en contra del pensamiento conceptual, está en contra de las teorías. Para él, las teorías limitan el pensamiento del hombre. Como lo decía Wilde, definir es limitar. Es un autor oscuro que presenta una visión desencantadora del mundo. Para él, la muerte y la vida nunca han estado separadas. La muerte está presente desde que nacemos. Solo que las personas normales no lo perciben porque la vitalidad de la juventud invisibiliza la presencia de la muerte. Pero la muerte está ahí. Y Cioran, desde muy joven, es consciente de eso. Es consciente de que la vida es un proceso degradativo, es un proceso decadente. En este texto desenmascara la nulidad de la vida, su insignificancia, su falta de sentido. Para Cioran, vivir es sufrir y morir es vacío. Ningún extremo es bueno y eso lo atormenta. Fue una delicia este año poder leer Música para Camaleones de Truman Capote. Un texto donde pone en práctica todo lo que aprendió como escritor a lo largo de su vida. El libro se encuentra dividido en 3 partes. La primera es un conjunto de breves relatos. La segunda, una novela corta, muy parecida a Sangre Fría. Y la tercera parte es un grupo de relatos que se asemejan a entrevistas, pero dentro de la intimidad del autor, con sus amigos, conocidos y algunos personajes célebres. Me gustó todo el libro, pero la novela central y la última parte para mí son las mejores. La esencia de este libro es la ausencia de una no ficción pura. A Sangre Fría era no ficción pura. Esto es una evolución de A Sangre Fría. Aquí hay una no ficción, pero está matizada con rasgos de ficción. Aquí Capote es
protagonista de sus propias historias. En A Sangre Fría él se hacía a un lado y narraba desde fuera. Aquí no. Aquí Capote está dentro de las historias, narra desde dentro. Crea los relatos a partir de sus experiencias personales, de sus recuerdos, de sus memorias, destacando lo trivial, lo insignificante, lo que en apariencia es intrascendente. Y ahí está lo bello, porque hasta lo trivial puede ser un gran tema si está contado de la manera adecuada. Y Capote lo cuenta mezclando técnicas del periodismo y de la literatura. Y eso es genial porque va reproduciendo diálogos a partir de documentación, a partir del recuerdo, haciendo reconstrucciones de la realidad. Y utiliza muchas técnicas también como del teatro y se potencian muy bien en conjunto, logran un gran equilibrio. Es una obra de arte. El siguiente texto es La campana de cristal. Es de lo más fuerte que he leído este año. Es la única novela de la escritora y poeta estadounidense Sylvia Plath. La historia es narrada por la joven estudiante Esther, si no me equivoco, Greenwood, quien en el ámbito académico era simplemente brillante, una genio, no tenía problemas cuando estudiaba, pero al salir al mundo real comprende que no encaja en los caminos que la sociedad le impone, y no solo como una persona que estaba acostumbrada al mundo de los estudios, sino como mujer. Los ideales que la sociedad quiere para ella es que se case, es que tenga hijos, que abandone sus sueños y que simplemente se convierta en esposa. Y si ella no sigue esos caminos, que no quiere seguirlos, es rechazada por vivir de una manera diferente, por vivir de una manera libre, lo que la sume en una verdadera crisis emocional que le desencadena una depresión crónica. En la novela vives el proceso, esto es lo terrible, de cómo Esther toca fondo. Vives con ella su soledad, su dolor, su búsqueda de identidad como mujer y cómo debe soportar esos brutales tratamientos a los que es sometida mientras vive atrapada, como ella se siente bajo esa campana de cristal. Se trata de una novela autobiográfica en donde la autora, a través de la protagonista, narra episodios importantes de su vida, los cuales va nutriendo con los pensamientos y con las emociones que la embargaron durante aquellos momentos. Es decir, como lectores tenemos acceso a la intimidad de Plath, y eso causa un efecto muy pero muy fuerte. Frankenstein era una lectura que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, porque pensaba que se trataba de una simple historia de terror. Eso es lo que yo creía. Claro, me dejaba llevar por lo que se veía en sus adaptaciones a la televisión, al cine, pero no es nada de eso. Eso es algo completamente diferente. Frankenstein es una novela, para mí, filosófica, que nos habla de nosotros mismos como seres humanos y también sobre nuestra sociedad. Habla de algo individual y de algo en conjunto. Es una obra profunda que a través del terror y la ciencia ficción indaga en los límites de lo que es realmente un ser humano. Toca temas importantísimos como por ejemplo la familia, la discriminación a quien es diferente, la ética científica y los peligros de jugar a ser Dios, entre otros muchos temas. Es un libro que nos habla de cómo un alma pura se puede torcer y dañar por el simple hecho de ser rechazado y de carecer de amor, a tal punto que sientes una gran empatía por esa alma. La gran pregunta es, ¿cuándo se es realmente humano? Esa es la pregunta que se hace la autora de este libro. ¿Cuándo se viene al mundo? ¿Basta con estar vivo y ya? ¿Con eso ya eres humano? ¿O hay algo más? Este es uno de los mejores libros que también leí este año. Tengo miedo torero. Es la única novela del autor chileno Pedro Lemebel, del cual tenía muchas, pero muchas ganas de leerlo. La historia se desarrolla en la etapa final, contexto, en la etapa final de la dictadura militar en Chile. Estamos hablando del año 1986, fecha donde se lleva a cabo un atentado contra Pinochet. Por eso es una fecha muy recordada. Con ese telón de fondo, Lemebel relata la historia de amor entre la loca del frente, que es un homosexual entrado en años,
y Carlos, un joven universitario. A medida que se desarrolla la historia, Lemebel va incluyendo episodios de una sátira, esto es muy divertido, entre el matrimonio de Pinochet y Lucía Iriart. Y a pesar de que también la loca del frente es un personaje que se te hace entrañable, que te cautiva, la prosa de Lemebel le roba el protagonismo a todo lo demás. La forma en que el libro está escrito le roba el protagonismo a todo, porque es genial. Es una prosa barroca, llena de ritmo, de folclore, que contrasta y le da vida a una ciudad triste y desolada. Irrumpe en medio de una historia gris y le da música con su prosa, le da música, le da color, le da alegría, transforma la realidad. Básicamente, al leer este libro, asistes a una especie de representación artística de Lemebel. Por cierto, hay reseña de este libro, como de todos los demás, y están en la caja de la descripción. Otra gran obra que tenía pendiente y al fin la leí este año es Esperando a Godot, de Samuel Beckett, Premio Nobel de Literatura. Es la obra maestra de este autor, pertenece al teatro del absurdo. Es una obra dramática que se destaca por su polisemia. Es decir, que lo que nos cuenta tiene más de un significado. En apariencia es una obra sin sentido. Eso es lo que uno piensa cuando lo lee en un inicio, pero que nos quiere comunicar muchas cosas. El texto consta de 2 actos, 5 personajes y una gran economía de las palabras y del paisaje. El argumento es muy simple. 2 personajes esperan a otro llamado Godot. Eso es todo. Mientras lo hacen, mientras esperan, intentan llenar ese vacío existencial, el vacío de la espera, con conversaciones que no tienen mucho sentido, con algunos monólogos, con acciones un poco contradictorias y una comedia que me recordó un poco a Chaplin. Es una obra que te hace sentir muchas cosas, pasas rápidamente de lo cómico a lo trágico, de la soledad a la compañía, y te transmite un gran sentimiento de desolación. Beckett crea un ambiente de irracionalidad y de incomunicación. Es una espera sin esperanza, donde puedes palpar los distintos flujos del tiempo, los sientes. Su estilo minimalista obliga al lector a prestar atención a todos los elementos que componen la obra, no solo a lo que dicen los personajes, a lo que conversan entre sí, sino a lo que hacen, a sus silencios, a la escenografía. En este libro, hasta el más mínimo detalle comunica. Y claro, tiene reseña en el canal y está en la caja de la descripción. Otro de mis grandes pendientes era Hamlet, y se convirtió inmediatamente en una de mis mejores lecturas del año. Es una de las grandes, sin lugar a dudas, obras del dramaturgo inglés William Shakespeare. Fue escrita aproximadamente a principios del siglo XVII. Imagínense, siglo XVII. Cuando lees este texto, te das cuenta de que no solo tiene una gran profundidad, sino que lo puedes analizar desde diversos puntos de vista. Es universal, al igual que Los Miserables. Lo puedes ver desde lo religioso, desde lo ético, desde lo filosófico, desde lo moral, desde lo político, en fin, desde muchos puntos de vista. Y todas las temáticas son atemporales, son universales, por lo que en cada época siempre vamos a encontrar un reflejo de las problemáticas que expone. No importa el año en donde estés, siempre vamos a encontrar en Hamlet nuestro reflejo como sociedad. Es una historia de venganza, pero que si profundizas bien te das cuenta que muestra la naturaleza contradictoria del ser humano. Sería muy fácil vengarse y ya, se termina la obra. Pero el ser humano duda, el ser humano piensa, sobrepiensa, reflexiona, sigue impulsos, va a hacer algo, se detiene, vuelve, se cuestiona y sigue sin poder decidirse. Y eso es Hamlet. Es por ello que esta obra en ciertas escenas te emociona, en otras te ríes, en otras te hace reflexionar o te horroriza simplemente. Es una obra que, a pesar de ser teatro, cada texto, cada fragmento se lee atentamente, porque encierra un gran significado. Te invita a explorar tu propia humanidad. Y para terminar este top, Metafísica de los tubos de Amélie Nothomb. Es una novela breve, si la pueden ver, muy corta,
con un gran componente existencialista. Es muy profunda a pesar de su brevedad. Por eso la amé tanto. Ustedes saben que me gusta lo existencialista. Su autora nos presenta a través de esta historia, que tiene ciertos tintes autobiográficos, sus principales inquietudes sobre la naturaleza de la vida. Nos plantea un dilema existencial muy interesante. Nos hace preguntarnos ¿qué somos? Biológicamente, ¿qué somos? ¿Y qué es el yo? ¿Cuándo pasamos de ser del todo a ser yo? ¿Cuándo dejamos de ser un tubo? Y para ello imagina una situación inusual. El proceso de integración de una bebé a nuestra realidad. Nos entrega una visión de integración al mundo desde la perspectiva de la infancia. Y como lectores presenciamos un proceso de transformación que plantea la importancia de ciertos conceptos que se usan como materias primas para la vida, como el tiempo, el movimiento, el placer, el poder de la palabra como creadora de realidades. Tenemos la visión de una infante, de una bebé muy inteligente, capaz de ver el mundo con gran lucidez. Eso es lo que más llama la atención del libro, que tiene un humor muy ácido y a través de ese humor da cuenta de lo pueril que es la vida del ser humano. Una vida sin sentido, que te da y te quita, que te entrega cosas para luego arrebatártelas. La pregunta es, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué sentido estamos en este juego? Y hemos llegado al final del video. Creo que se me hizo muy largo, lo siento, pero tenía que hablar de mis lecturas favoritas de este año. Nos vemos la próxima semana.